sobre todo porque los paros nacionales le han dejado cuantiosas pérdidas al país. Y esto ya lo ha reportado el Banco Central del Ecuador cuando han habido anteriores protestas, como recuerdan en el 2022 y en el 2019, los paros han dejado pérdidas que suman 2.000 millones, cerca de 2.000 millones de dólares, que representa casi el 2% del Producto Interno Bruto del país. Sobre todo las pérdidas en esas ocasiones se concentraron en el sector del comercio, en el sector energético. Si recuerdan, pues los manifestantes cerraron hasta pozos petroleros y esto generó unas cuantiosas pérdidas, días sin trabajar, se cierran las cadenas logísticas y pues se teme que pueda ocurrir nuevamente esto, pues ojalá que no, ojalá que se solucione pronto estos inconvenientes, esas manifestaciones, porque las protestas afectan directamente al desempeño económico del país. El Banco Central del Ecuador ha estimado que este año la economía puede crecer 3,8%. El presidente Noboa ha dicho que será 4,5%, y esto significaría que la economía ecuatoriana se va a recuperar de un 2024 complicado que tuvimos por la crisis energética. Pero si es que hay un paro, esta recuperación se puede ver reducida. Entonces, pues ojalá pronto estas manifestaciones no escalen como en anteriores ocasiones, como en los años 2022 y 2019, porque representarán un sinnúmero de pérdidas económicas para el país. Sebastián, pero ahí también una pregunta es en torno a todo el ambiente que se está viviendo en el país, a la convocatoria de una constituyente, o sea, desde la perspectiva económica, también a nivel internacional, ¿cuáles serían las señales que está enviando el país a los nuevos mercados, a los mercados internacionales? O sea, ¿cuáles son esos efectos en esta decisión a las inversiones extranjeras, a la confianza empresarial, al riesgo país que veíamos también que teníamos, estábamos marcando una tendencia de disminución en el riesgo país, pero con todo lo que está ocurriendo sigue comenzando a perder ese espacio que estábamos ganando? Sí, justamente como usted menciona, teníamos una reducción del riesgo país, que esto pues significa adquirir endeudamiento con bajas tasas de interés, pero también mostrarse confiable ante los agentes económicos internacionales, ante las multinacionales que de pronto están interesadas en llegar a Ecuador. Y habíamos reducido a tal punto pues de llegar a menos de 700 puntos básicos, es decir, unos 670, que se traduce en la menor cifra que había tenido Ecuador, al menos desde el 2019. Entonces había habido un crecimiento importante. Sin embargo, debido al paro, al anuncio del paro en los últimos días, este riesgo país nuevamente subió a 800 puntos. Pero hay algo curioso, justamente ayer, si se revisa el riesgo país, nuevamente cae a 750, alrededor de esa cifra, pero se debe a que los inversionistas internacionales, las noticias que están llegando a los inversionistas internacionales, es que el paro no ha sido tan fuerte como se esperaba, como en años anteriores, ¿no? Que el gobierno afortunadamente ha logrado controlar las manifestaciones, al menos en el primer día de manifestaciones. Habrá que ver qué es lo que sucede hoy, en los próximos días, pero esa es la percepción internacional, lo cual es positivo. Pues hay un paro controlado, las manifestaciones están focalizadas en Imbabura y en Pichincha. Sin embargo, eso no deja de ser preocupante. Como usted mencionaba, ha habido también, pues ya comienzan a registrar pérdidas sectores como el florícola, por ejemplo, pero a pesar de todo esto, pues el paro es todavía controlado, digamos, y focalizado, lo cual los inversionistas del mercado internacional pues lo ve con buenos ojos y tiene la sensación de que esto no va a escalar más. Sebastián, buenos días. Roberto Reyes le saluda desde los estudios de Radio y Visión. Con todo lo que usted ha expresado y todo lo manifestado y lo que vive el país a raíz de la eliminación del subsidio al diésel, ¿no? Que no es que perjudica a todo el país, sino justamente a quienes estaban desviando este diésel a las fronteras con Ecuador, donde se beneficiaban unos cuantos y no todos, sino todo el país. Y en este aspecto incluso no se ha decretado un alza de pasajes.
hay movilizaciones, se va a controlar justamente las especulaciones, pero ya se han dado especulaciones o se han dado alza, por ejemplo, en productos de primera necesidad. Dicen que vienen de la sierra y entonces esta paralización afecta a la economía, la economía popular. En este aspecto, la popular y ya de las grandes empresas a nivel nacional, ¿en qué medidas se afectan económicamente? Sí, justamente como menciona, pues lo que se va a ver probablemente en estos días es tal vez un incremento por la especulación, pero de aquí tendrá que el gobierno de alguna manera comenzar a revisar con las intendencias de que esto no suba, de que no haya especulaciones. Es muy probable que los precios suban en estas semanas, pero sea producto de la especulación incluso y del mismo paro, paradójicamente, más allá de los efectos del precio del diésel. Lo que va a ocurrir es que pues esto por tal vez una posible escasez, tal vez por los problemas de paso de logística que haya en este momento por el paro, se vayan a incrementar. Pero no se espera, al menos analistas económicos han mencionado que esto no puede representar un incremento al menos de manera abrupta o de manera cuantiosa en el precio de los productos, porque el diésel, si bien es importante, el transporte en la cadena logística no representa todo el costo. Es decir, alguien ponía un ejemplo, pues que decía, por ejemplo, que se transporta quintales de papas y por una libra, por ejemplo, por ciertas libras, el precio que se debería incrementar es de centavos, o sea, no debería ser exagerado, es muy poco lo que debería subir. A esto debe sumarse que el gobierno está dando las compensaciones también a los diferentes grupos más vulnerables, lo cual hace que la medida sea pues eficiente y sobre todo pueda reducir y atenuarse el impacto económico sobre los más vulnerables. De esto hay que resaltar también. El Banco Central del Ecuador ha mencionado que el posible efecto inflacionario puede estar tal vez para el próximo año, que no va a subir en exceso la inflación, sobre todo por las compensaciones que va a dar el gobierno, ¿no? Todo lo que tiene que ver con bonos, lo que ya se ha anunciado para las diferentes pues partes afectadas, por así decirlo, entre comillas. Pero hay que recordar, como usted mencionaba, pues esta medida tenía que tomarse, ha sido una medida que el gobierno la ha postergado, los gobiernos, mejor dicho, el Estado ecuatoriano la ha postergado por décadas. Esto lo hemos tenido desde el boom petrolero y prácticamente se ha entregado la subvención por más de 50.000 millones de dólares históricamente, lo cual es una cifra gigantesca que casi equipara a la deuda externa que tiene el país. Por esta razón, pues se menciona que no es un subsidio bien enfocado, que no le está llegando a las personas que más lo necesitan, sino más bien, pues, como usted menciona, o a las personas que tal vez tienen un vehículo de alta gama, una camioneta que consume diésel, y por último, y lo más grave, lo que usted decía, ¿no? Al tráfico de diésel en las fronteras o incluso también a los grupos irregulares también que hacen uso de este tipo de combustible, y el Estado les estaría como regalando una parte de este diésel que ellos están llevando, lo cual no es eficiente y no es beneficioso para el país, porque con ese dinero se podría destinar a muchas otras obras sociales u obras de infraestructura también que el país tanto lo necesita ahora. Sería importante también mirar hacia la proyección ciudadana. Hemos visto a nivel histórico de nuestro país que las constituyentes han significado rupturas profundas. ¿Qué temas paralelos crees tú que se pueden hacer con estos procesos anteriores? Y también hacia dónde el ciudadano debe vigilar los aspectos de su vida cotidiana que podrían sentirse, por ejemplo, más afectados, que puedan percibir un impacto mayor en este proceso. No creo que en estos momentos Ecuador esté preparado para sostener de manera simultánea una crisis fiscal, un tema de inseguridad nacional, un tema de estiajes energéticos y ahora con el debate de una nueva asamblea constituyente que la última nos costó millones a todos los ecuatorianos. Sí, justamente pues el gobierno ha decidido meterse también en este asunto que desde mi punto de vista, y esto ya es muy a criterio personal, pues creo que va a ser necesario sobre todo para un poco ir encontrando de alguna manera un mejor rumbo tanto en seguridad como económico también. A veces se habla de la ruptura del contrato social, que suele ser un término que utilizan mucho los politólogos, ¿no? Que es decir, que pues ya no tenemos una armonía actualmente como país y se requiere un nuevo pacto entre la sociedad
para poder caminar de mejor manera, y creo que probablemente esa sea la situación que actualmente vive el Ecuador, ¿no? Que necesitamos justamente por todo lo que estamos viviendo, lo que usted menciona, de todas estas crisis, tanto fiscales, tanto pues de seguridad, incluso tuvimos el año anterior también la crisis energética, necesitamos un nuevo, como se dice, un pacto social, es decir, que nos permita vivir de mejor manera, y muchos de estos problemas se originan en la Constitución, porque pues tuvimos una Constitución que si bien es muy garantista de derechos, que nos ofrece un montón de derechos, sin embargo, pues no ha dado las herramientas, o a veces ha bloqueado muchas cosas que pues permitirían un mejor desempeño del país. Por ejemplo, en el tema económico, que pues de alguna manera yo me he especializado en cubrir al ser periodista de economía, pues considero que se debería tener mayor participación del sector privado en muchos aspectos, en muchos ámbitos de la vida nacional. Para no depender tanto del Estado, y sobre todo porque actualmente tenemos ese déficit fiscal, ese problema fiscal, porque todo se le está cargando al Estado. No estoy hablando de privatizaciones, pero sí se debe delegar con mayor eficiencia, por ejemplo, ciertas obras o ciertos aspectos que pueda ser manejado desde el sector privado. Y así ha funcionado esta sinergia entre el sector público y el sector privado, que suele ser lo más eficiente en otros países, y esto tal vez pueda estar consagrado en la Constitución. Por ejemplo, ahora el tema petrolero, el tema energético, de lo que teníamos tantos problemas, pues está considerado que esto solamente debe ser, al ser considerado un sector estratégico, solamente puede estar en manos del Estado. Pero si es que se cambian este tipo de aspectos, puede llegar inversión privada que también pueda contribuir a solucionar estos problemas. Pues no hablar de una privatización directamente, pero sí una participación más protagónica del sector privado, para ayudar a solventar los problemas actuales que tiene el país. Sebastián, sobre este proceso, sobre lo que se está hablando de la nueva constitución, ¿qué significa para el bolsillo de los ecuatorianos común y corriente esta nueva elecciones? Porque muchos actores políticos y también analistas políticos hablan de lo que cuesta una llamado para una constitución, y eso significa, dice, mucho egreso o mucha inversión económica. Y hablan de que es necesario y es sin lugar a dudas, pero en el bolsillo de las economías populares, ¿cuánto afecta? Sí, yo creo que más bien puede tener un efecto positivo en el bolsillo de las personas, sobre todo por el lado del trabajo. Se ha demostrado hasta la saciedad, organismos internacionales, Banco Mundial, el BID, han mencionado que, por ejemplo, el sistema actual, las leyes de trabajo acá en Ecuador son muy caducas, y eso tiene mucho que ver con la constitución actual, y puede ser la oportunidad para revisar este tipo de leyes que ya se han quedado atrás. Por ejemplo, les pongo un ejemplo bastante claro. El asunto bueno, entiendo que en Manaví sí hay Uber o este tipo de entrega a domicilio, por ejemplo, de los motorizados. Y eso también, por ejemplo, acá se ha convertido en un nuevo tipo de empleo, pero no hay una legislación clara. Y esto, tenemos este tipo de empleo porque la tecnología ha avanzado, porque la gente necesita empleo, y muchas personas están acudiendo a este tipo de empleo por necesidad, básicamente. Pero no hay una legislación actual que pueda regular este tipo de trabajos, que puedan darles mayor seguridad social, que puedan dar algún tipo de seguro, pero sin embargo están. Entonces, el trabajo evoluciona, pero no, las leyes se han quedado atrás, y creo que parte importante de que ahora sea más complicado conseguir trabajo, o conseguir trabajo de manera precaria. Por ejemplo, ahora se habla mucho, sobre todo acá en Quito, que hay estos trabajos de servicios, de prestación de servicios profesionales, que se pagan por factura. Pero no hay una protección para este tipo de trabajadores. Entonces ahora puede ser la oportunidad para mejorar, y esto va a implicar una mejoría en general de las regulaciones laborales, lo cual puede significar mayor facilidad para que las empresas puedan emplear a los ciudadanos. Yo creo que uno de los problemas más importantes que se mencionan a veces cuando se habla de inversiones, para traer inversiones acá en el país, es este tema, ¿no? De que la legislación ecuatoriana resulta muy antigua para contratar personal. Entonces pues se requieren esta modernización, y eso es lo que piden las multinacionales para poder ingresar al país, para poder emplear más personas. Y ya en conclusión, pues el bolsillo de los ecuatorianos de estos le beneficiaría pues de manera directa
sí consiguen un empleo, si esto mejora con cambios en la Constitución. Muchos especialistas también mencionan, Sebastián, sobre eso que destacas, de que con esta nueva constituyente, con este nuevo proceso, estamos haciendo una reestructuración de lo verdaderamente importante en nuestro país y hay muchísimo respaldo. Sin embargo, también vemos por otro lado la falta de confianza ciudadana, porque el ciudadano de a pie lo que recibe es que nuevamente vamos a tener procesos electorales y estoy desempleado. Sigue el tema de la inseguridad, sigue el tema de las violencias. Hay sectores, por ejemplo, acá en la provincia de Manabí, donde todavía tienen problemas por el abastecimiento de agua potable, que son servicios de primera necesidad y eso merma esa confianza al Ejecutivo. Entonces, ¿qué le dirías a ellos? ¿Qué le dirías al ciudadano a pie que no está confiando en la gestión de este gobierno? Sí, entiendo, y es justamente muy entendible su crítica. Todos los ciudadanos, pues, estamos de alguna manera un poco muy preocupados por la situación de seguridad, por ejemplo, que usted menciona, y creo que es muy válida la preocupación. Y yo diría, pues, los ciudadanos que de alguna manera está bien que se enojen, que también vigilen al gobierno, que el gobierno pueda realizar cumplir sus promesas. Eso es bastante importante como ciudadanos. Sin embargo, yo creo que también pues hay que mencionar que a veces los procesos de transformación, sobre todo en el ámbito de seguridad, a veces suelen tomar tiempo, ¿no? Y eso hay que ser conscientes un poco que este problema es muy complicado, que ha sido también pues de hace muchos años que lo hemos tenido, lamentablemente pues ya se evidencia con crudeza en estos últimos años, pero todos estos inconvenientes se demoran en años en resolverse, y así dice la experiencia, por ejemplo, de México, de Colombia también, que incluso en México no han logrado resolver. Pero menciono, y aquí estará un poco la pelota en la cancha del gobierno, que él tendrá que resolver todos los inconvenientes. También estos servicios básicos que se mencionan, que por ejemplo el tema del registro civil, el tema de dar mayores servicios, y yo entiendo que justamente todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con mejorar un poco la parte fiscal, tiene que ver con esto, ¿no? De que en algún punto el gobierno pueda dar mejores servicios, y ese sería su deber como gobierno, que pueda ya pues con una mejoría en el tema fiscal, es decir, como es como una familia, ¿no? Si yo estoy con problemas económicos, no me alcanza para poder cumplir con las obligaciones para mi familia, pues necesito ajustarme un poco mis gastos, y eso es lo que se está viendo, un poco esta reorganización del gasto del Estado, pero en algún punto esto también debe reflejarse en un bienestar para el pueblo en general. Y pues yo creería que el Estado, el gobierno debería ya verse o gestionar mejor esto en los próximos meses, ¿no? Que se vea reflejado en mejor gestión, en mayores y mejores servicios sobre todo. Sebastián, ya para finalizar, porque el tiempo nos ganó esta batalla, yo quiero hacerte una pregunta. Como profesional de la comunicación entre colegas, ¿cuál es tu visión en lo que está viviendo el país, en esa discusión jurídica y al mismo tiempo ese ruido político entre el presidente y la Corte Constitucional, que está generando muchísima incertidumbre también en los mercados internacionales? Entonces, en términos de legitimidad, ¿cómo se sostiene este proceso constituyente que arranca prácticamente con muchísimos tropiezos en una ruta legal que no desconocen y que no se entiende de manera digerible o de manera fácil? Sí, si bien yo creo que pues a veces estas pugnas entre entidades suelen ser saludables, por así decirlo, porque de alguna manera entiendes que hay una democracia, porque eso es una democracia, tener como estos pesos y contrapesos. Y yo considero que en ocasiones pues la Corte Constitucional sí ha tenido ha tomado decisiones un poco controversiales, sobre todo en temas económicos, por ejemplo, y a veces, como usted mencionaba, cómo están viendo los mercados. Por ejemplo, a veces, hace un par de años, ellos decidieron que se suba el sueldo a los maestros. Por ejemplo, ellos tomaron esta decisión de final en la Corte Constitucional, y esto fue muy, muy pernicioso para el país. Sobre todo, yo digo, bueno,
me parece perfecto que los maestros, los servidores públicos ganen lo que se merecen, ganen más. Ese sería el ideal. Sin embargo, si no hay recursos para sostener esos mayores pagos, pues ahí estamos en problemas, porque luego no tienes con qué pagarlos, el fisco se mete en problemas económicos. Entonces, la Corte Constitucional ha tenido un poco ese papel de tomar decisiones que han afectado al desempeño fiscal, por ejemplo, del país en anteriores ocasiones, y otro caso es el tema del ITT también, que ellos decidieron dar paso a la consulta popular para la explotación del ITT, y ahora estamos en problemas económicos también por eso, ¿no? Que se está dejando de recibir ingresos en la parte petrolera. Entonces, yo creo que pues sí ha habido ciertos inconvenientes, esos problemas de la Corte Constitucional, que lo mejor será pues que se resuelva de manera democrática. El gobierno ya ha tomado su postura y esperemos que se resuelva de la manera más democrática posible, que va a ser lo más saludable para el pueblo ecuatoriano. Muchísimas gracias, Sebastián, te agradecemos enormemente. Vamos a seguir invitándote para estos paneles de análisis, de diálogo e ir entendiendo cuál es el rumbo que está teniendo nuestro país desde el ámbito de la comunicación. Un abrazo desde la ciudad de Manta. Muchísimas gracias y encantado de estar aquí. Un saludo a su gran audiencia. Que tengan un excelente día. Muchísimas gracias a ti. Son las 7 de la mañana con 33 minutos, 7:33. Vamos a ir a una brevísima pausa para darle la bienvenida a Fausto Flores Albán, con quien le vamos a consultar si el Ecuador está preparado para el regreso de los casinos, un tema que toca muchísimo el turismo, el empleo, la política pública de nuestro Ecuador. Así que vamos a una breve pausa y ya volvemos. Ya regresamos en Cómo Amaneció Manabí. Inicio de espacio publicitario. En Cedil sabemos que la seguridad significa más que solo vigilancia. Con una combinación única de tecnología de vanguardia, ofrecemos un servicio de protección incomparable. Nuestro equipo, altamente capacitado, está comprometido con la excelencia. Nos adherimos estrictamente a las leyes y normativas internacionales, garantizando un entorno seguro. Descubre la diferencia que Cedil puede hacer en tu vida. Visítanos en el kilómetro 5,5 vía Manta Rocafuerte frente a Cementerios Parques del Recuerdo o llámanos al 099-818-6129. Tu seguridad, nuestra pasión. Casa Rosada, un auténtico tesoro en el corazón de Manta. Desde 1918. Una experiencia gastronómica que no podrás olvidar. 4 niveles, 4 mundos. Ven y descubre el Café Toquilla con los más ricos desayunos, postres y platos típicos con sazón criolla.